Vamos a esperar a ver si se reconecta. Tal vez salió y está entrando de nuevo. Ok. Creo que pararon la grabación, ¿verdad? Pues ya no sé si la iniciaron. Y yo veo que recién la iniciaron, me parece, Sí, porque parece acabo de dar ser. OK. Ajá. Se Ajá, inició. dice. Esperemos que sí hayan grabado lo primero. Mm. Bueno, como es de casa, lo puede volver a grabar. Sí, Sí, se puede grabar porque, era un empalme. y se empalma. Mm. Exacto. ¿Qué hacemos? Esperamos hasta, porque el tiempo sí nos va, Pues vamos a esperar a a las repasar. 8:40 si les... 40 y Sí, el siguiente, ajá. Y empezamos con Edgar. con Edgar, sí. Que no tenemos... Consejero, Sí, me parece, se nos fue la señal acá, no tenemos internet aquí en las oficinas, o más bien aquí en la oficina. Mi jefe también creo que se le cortó la señal, entonces yo sugiero que alcancé a escuchar que podrían continuar para no extendernos ok, más. muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias. Bueno, para atender, digamos, a la exposición del maestro Arturo González, pues quisiera armar y cerrar diciendo que, como nos presenta él, hubo una evolución del proceso de la consulta infantil y juvenil, que es una forma de incluir la opinión de las niñas, niños y adolescentes en la generación de políticas públicas que sean efectivas para atender sus necesidades y garantizar sus derechos. Ya son 10 ediciones de esta consulta con un avance significativo en la participación de más niños y niñas y adolescentes en los temas y mecanismos y estrategias de inclusión para superar el enfoque adultocentrista y lograr que personas históricamente vulneradas también participen, niñas y niños. Ahora le damos la palabra para que nos transmita la experiencia local a el licenciado Edgar Omar Pérez Melo, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Local de Michoacán, hasta por 20 minutos. Adelante, Edgar. Gracias, maestro Ricardo. Saludo con gusto a todos quienes integran esta mesa, a quienes nos escucharán a través de las redes sociales. Quiero decirles que estoy muy honrado de ser parte de este 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales. Y bueno, para tal fin, permítanme compartir mi pantalla para llevarlos justo a esta presentación que he elaborado. Y permítanme también estructurar mi participación de la siguiente forma. Quisiera iniciar abordando los aspectos más representativos de la consulta infantil y juvenil, para luego enfocarme en los resultados obtenidos, porque creo que lo importante es saber qué resultados, qué tendencias de opinión identificamos, cuáles fueron sus hallazgos, y posteriormente enfatizar cuáles son las experiencias positivas que considero son replicables en otros países e instituciones, tanto en la visión del trabajo que hicimos al interior como el que hicimos al exterior, para finalizar con algunas conclusiones y enmarcar las experiencias positivas que considero replicables. Sin más, tal y como ya fue abordado por el maestro Arturo González, la consulta infantil y juvenil del 2024 habilitó un espacio en el cual niñas, niños y adolescentes de todo el país, de todo México, tuvieron posibilidad de ejercer dos derechos. El primero, que tiene que ver al de expresión, refiriéndose a diversas temáticas relacionadas con su vida cotidiana, pero también la posibilidad de participar identificando y exponiendo cuáles son sus principales aspiraciones, objetivos y necesidades. Todo esto se hizo desde el entendimiento que son personas sujetas plenas en derecho, lo que implicó buscar que su participación fuera independiente de la forma más autónoma posible, y con el compromiso institucional de que esto no quedaran como palabras al desierto, sino que también fueran sistematizadas, presentadas a los tomadores de decisión, y que esto implicara pues también beneficios en la vida de las infancias y juventudes de nuestro país. En, para alejarnos del adultocentrismo, entendido como este conjunto de prácticas que refieren a una relación asimétrica entre personas adultas y otros grupos etarios, llámese infancias, adolescencias, juventudes o personas mayores, que han implicado esta falta
o restricción también a la participación, a la falta de escucha activa, al diálogo respetuoso entre estos últimos, o más bien con estos últimos. Este ejercicio incluyó un sondeo que se hizo en diciembre de 2023, en el que participaron cerca de 23,000 niñas, niños y adolescentes, con base en el cual se definieron cuáles iban a ser las temáticas identificadas justo en el cuadro que presento a continuación: espacios comunitarios seguros, cuidado del medio ambiente y también prevención de adicciones, que también sirvió, fueron temas, digamos, transversales en los instrumentos de consulta para los grupos etarios que participaron en este ejercicio nacional, pero también creo que fue importante y relevante que fueran las y los receptores de estos instrumentos de consulta, niñas, niños y adolescentes, quienes validaron el fraseo de cada una de las preguntas, de sus opciones de respuesta, e incluso identificaran cuál iba a ser el razonal creativo, es decir, los personajes, el tangram, toda la expresión gráfica que acompaña a este ejercicio nacional. Ya habíamos visto que esta es la 10ª edición de este ejercicio nacional. Solamente quiero enfatizar en este momento que la fecha en que se ha realizado las jornadas de participación ha ido cambiando en el tiempo. Venimos en las 3 primeras ediciones de realizarlo el mismo día de la jornada electoral. Verán que en el 2006 se implicó que el ejercicio se llevara a cabo en 2 semanas previas a la jornada electoral, 3 meses antes incluso de la jornada electoral, pero al final nos dimos cuenta que era conveniente que las jornadas de participación en las que convocamos a la población objetivo a participar, que se realizara durante todo el mes de noviembre, siendo esta 10ª edición la segunda ocasión en la que lo realizamos. Queda claro también que las competencias en la lectoescritura de una niña de 3 años son distintas a las de un adolescente de 17. Por eso es que se identificaron 4 grupos etarios: 3 a 5, 6 a 9, 10 a 13 y 14 a 17 años, como rangos en los cuales se comparten ciertas características, y era posible encontrar una boleta para todas las personas que se ubicaran en ese rango de edades. También se mencionó que este ejercicio se hace en una clave de inclusión, lo que implicó que tuviéramos nuevamente, como siempre, boletas impresas, pero también ahora de forma digital, traducidas a diferentes lenguas indígenas, con mascarilla en sistema braille, con lo que, insisto, se busca que hubiera la participación de personas indígenas, personas que viven con alguna discapacidad, personas que están en condición de calle, o bien bajo cuidado y custodia de alguna institución que trabaje por y para las infancias y juventudes. Bueno, así como en Colombia se divide el país en 32 departamentos y un distrito federal, en México tenemos, en lugar de departamentos, la categoría de entidad. En México tenemos 31 estados y un distrito federal. Yo les saludo desde el estado de Michoacán, justo el que está sombreado en color naranja, y a continuación quiero presentarles algunos de los resultados que obtuvimos. Durante todo el mes de noviembre de 2024 se instalaron 2,576 casillas, con el desagregado que se incorpora en este gráfico. Como podrán ver, el 85,6% de todas nuestras casillas se instalaron en escuelas, pero también tuvimos algunas que de forma itinerante visitaron instituciones que tienen bajo su cuidado y custodia a niñas, niños y adolescentes. Hablamos de instituciones, albergues, hospitales enfocados a niñas, niños y adolescentes, espacios públicos como plazas, parques, centros deportivos donde encontramos a la población objetivo, oficinas del Instituto Nacional Electoral, del OPLE en Michoacán, el organismo público local en materia electoral en Michoacán se llama Instituto Electoral de Michoacán, módulos de atención ciudadana, etc. Estas casillas fueron integradas por 537 personas voluntarias. Pueden ver que el grueso corresponde sobre todo a docentes y personal del INE, aunque también contamos con 122 personas que de forma externa respondieron a nuestra convocatoria pública que difundimos en el mes anterior, octubre de 2024. En cuanto a los resultados cuantitativos, permítanme expresar que obtuvimos una participación neta de 404,513 participaciones. Podrán ver que la gran mayoría de ellas, un 48,81%, corresponden a participaciones que obtuvimos a través de un aplicativo que se cargó en dispositivos móviles, celulares
propiedad del INE, y que pudieron trabajar sin Internet. Le seguirían aquellas participaciones que se hicieron a través de la plataforma de participación, un portal en Internet que estuvo abierto las 24 horas de todo el mes de noviembre, y que corresponden a participaciones que pudimos identificar con un folio. Cuando gestionamos en alguna escuela su participación, generamos un folio para que pudiéramos identificar todas esas participaciones como de esa escuela en particular, con el objetivo, claro está, de devolver los resultados específicos obtenidos en esa institución. Pero también tuvimos 33.579 participaciones que se hicieron de forma espontánea en esta plataforma sin un folio. También hubo boletas impresas, que no es nada despreciable, 64.733. No solamente nos implicó mandarlas a imprimir a color, sino también en muchos casos fotocopiarlas en blanco y negro. El desagregado por grupo etario lo pueden encontrar en esta gráfica apilada, en la cual se darán cuenta que en el grupo, en el rango en el que tuvimos más participaciones es de 10 a 13 años, y en la que menos participaciones tuvimos fue de 3 a 5 años. No extraña que la mayor participación haya sido de niñas y mujeres con el 49.23%, le seguirían hombres con el 47.88% de las participaciones obtenidas en Michoacán, pero también, ya lo destacaba también el maestro Arturo, tenemos 1.54% de participaciones que corresponden a infancias y juventudes no binarias, que pusieron en esta opción la respuesta de otro o no me identifico como niña, como niño, en la respuesta, y siendo este también un ejercicio que apuesta a entenderles a nuestros participantes como sujetos plenos en derecho, en ninguna de las preguntas fue obligatoria que respondieran. Entonces, hubo 5.450 personas que dejaron este campo abierto. El desagregado de participación por sexo y edad lo tienen en esta gráfica apilada. Podrán darse cuenta que en casi todos la participación de mujeres fue superior, excepto en las primeras infancias. De 3 a 5 años y 6 a 9 años participaron más niñas y niños que mujeres y niñas. Con este total, con este grueso de participaciones, Michoacán se ubicó en el 8º lugar en el número de participaciones obtenidas, lo que implica que este ejercicio sea el más exitoso no solamente a nivel nacional, ya se mencionó la cifra, 10.703.505 participaciones, representan una cobertura del 32.95% y un salto de la edición anterior a esta del 53.41%. No solamente a nivel nacional fue el ejercicio más exitoso en términos cuantitativos, sino también a nivel estatal, donde nuestro salto de la edición anterior a la actual fue de 65.05%. ¿Qué quiero decir con esto? Que al menos en el estado de Michoacán, 3 de cada 10 niñas, niños y adolescentes participaron. Estamos hablando que tuvimos una cobertura, de acuerdo al último censo de población y vivienda hecho en México en 2020, que el 31.37% de las niñas, niños y adolescentes que viven en Michoacán participaron en este ejercicio. Lo que quiere decir que esta es la estampa, y permítanme presentarlo así, es el diagnóstico más importante que tiene el Estado mexicano y el Estado de Michoacán sobre las opiniones y propuestas de las niñas, niños y adolescentes. Es la estampa, digamos, más importante, cuál es el status quo que tienen los intereses, demandas y aspiraciones de niñas, niños y adolescentes. Y en la gráfica que les presento a continuación, pueden ver que va cambiando. Por ejemplo, de 3 a 5 años, la cobertura fue del 16.7%, 6 a 11 años del 19.16%, pero si volteamos a ver lo que logramos en los rangos de 12 a 14 y 15 a 17, estos rangos definidos por el Censo de Población y Vivienda, prácticamente hablamos que la mitad de las personas en estos grupos, en estos rangos de edad, fueron partícipes en este ejercicio. Tal y como podrán ver, la cobertura implicó que en el estado de Michoacán tuviéramos participación de los 113 municipios. En esta gráfica de color, entre más azul hubo una mayor participación y entre más amarillo una menor participación. Entre los hallazgos obtenidos se tienden justamente cuáles fueron las participaciones, el sentir recabado respecto en este caso, de niños de 3 a 5 años. Vemos que
que 6 de cada 10 sienten seguridad cuando los abrazan en su casa, por ejemplo. Que la mitad dijo que en su escuela les enseñan sin gritos y con paciencia, que les interesa a 7 de cada 10 cuidar el agua y las plantas. Y así tenemos resultados específicos para el grupo de 6 a 9 años también, en el que nos dicen 2 de cada 3 niñas y niños que los animales de la naturaleza deben de volver a su hábitat natural. 7 de cada 10 niños les importa que se cuide el agua. En el caso del rango de 10 a 13 años, el 57% recomiendan que para tener espacios seguros haya acuerdos de convivencia. El 70.7% para que las escuelas se aseguran, mencionan que deben de seguir mejorando las condiciones de sus instalaciones. 61.7% que se debe de contar con alumbrado público en la vía, en la calle. En el grupo de 14 y 17 años abordan en 6 de cada 10 la importancia de cuidar el agua, de que existan refugios para animales abandonados. 50% opinan que las adicciones que se identifican con sus compañeros tienen que ver con que sientan tristeza, preocupaciones, soledad o estrés. Hay un montón de datos, sin embargo, por el tiempo me voy a enfatizar, voy a resumirlo solamente en los que he mencionado, pero claro está que en el portal de resultados podrán obtener una mayor información sobre los hallazgos obtenidos. Sin embargo, quiero enfocarme en estos últimos minutos a explicar cómo fue posible que se obtuvieran estos resultados. Al interior, creo que fue muy relevante el que pudiéramos socializar los lineamientos y alinear los objetivos con quienes son miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional, que es el cuerpo civil de carrera del INE, del Instituto Nacional Electoral. Hablar también de la importancia de la sensibilización y capacitación sobre el trabajo con niñas, niños y adolescentes, la colaboración en la gestión y ubicación de casillas, la determinación de las metas de participación y el seguimiento a su cumplimiento. En la primera experiencia positiva al interior, fíjense que nosotros realizamos 3 reuniones de trabajo, una de reforzamiento con aquellas juntas distritales que tenían un mayor rezago, y justo en el cuadro podrán ver cuáles fueron las temáticas y las fechas en las que las realizamos, y como podrán ver tiene que ver justo con este interés de homologar el aprendizaje sobre los lineamientos aplicables, los aspectos pedagógicos que debíamos de cuidar, las metas que se debían de cumplir, y también en su momento cuando identificamos rezagos, hacer un reforzamiento en el caso de Michoacán, el INE hace que tengamos una junta distrital ejecutiva por cada uno de los 11 distritos electorales en los que se divide socioelectoralmente la entidad. Aquí tenemos 11 juntas distritales, ¿no? Implicó también capacitarles, sensibilizarles sobre el trabajo con niñas, niños y adolescentes, así como en las empresas, así como en las instituciones hay una misión y visión. También cada proyecto tiene una misión entendida como su función y una visión que es la aspiración de cómo queremos que se recuerde este ejercicio, cuáles son las claves de inclusión con las que debemos de trabajar, llámese con personas con discapacidad, niños migrantes, personas indígenas, afromexicanas, que viven bajo algún contexto de marginación. Compartir algunas experiencias positivas. Uno de los problemas que identificábamos era, a ver, si entro a una escuela preescolar, llámese un kinder, ¿cómo me voy a presentar con niñas y niños de estas primeras infancias? ¿No? Y algo que identificamos valioso fue llevar un cartel con gatitos, con diferentes caras, un gatito feliz, un gatito triste, uno enojado, y preguntarles para romper el hielo, hacer un rapport. Niños, niñas, ¿cómo se sienten el día de hoy, ¿no? En la escala de gatitos. Y esto nos permitía justamente pues presentarnos a partir de las risas que podía desencadenar este ejercicio y ya posteriormente abordar el instrumento de consulta, ¿no? Hablamos también, lo sensibilizamos sobre la plataforma pedagógica que tendremos que utilizar e incluso les invitamos que hicieran un pilotaje, que aplicaran este instrumento de consulta a familiares, amigos, a sus propios hijos y que de esta forma pues estuvieran más confiados de las actividades que realizarían, ¿no? En un tercer experiencia positiva, creo que también fue importante la colaboración, este diálogo entre la Junta Local que coordina el trabajo en el ámbito estatal y coordina el trabajo de las juntas distritales para poder gestionar y ubicar casillas, lo que implicó tener una comunicación constante, identificar cuáles eran las instituciones en las que tenemos que fortalecer gestiones, elaborar modelos de oficios, generar líneas discursivas, gestionar con las representaciones estatales de las instituciones en las que teníamos mayor rezago,
para facilitar su participación, además de enfatizar la participación virtual para esta actividad. También una cuarta experiencia positiva fue la determinación de las metas de participación. Nosotros hicimos un análisis de cuál era la población total de niñas, niños y adolescentes por distrito, y de esta forma establecimos cuál era la meta a alcanzar por cada uno de los distritos, lo que nos dio un horizonte, una brújula de cuál era la expectativa por cada una de las juntas distritales, ¿no? La quinta y última experiencia positiva fue el seguimiento al cumplimiento de metas. Mandamos 15 reportes de seguimiento sobre el registro de casillas y la asignación de personas voluntarias, 9 reportes de avance sobre el cumplimiento de las metas de participación, hubo reuniones de reforzamiento con los miembros del Servicio Profesional Electoral que iban más rezagados y un acompañamiento personalizado a aquellos compañeros que lo requirieran. En cuanto a las prácticas positivas al exterior, creo que fue nodal que se integrara un grupo estatal interinstitucional, se realizaran ruedas de prensa, se gestionara la participación de escuelas de educación básica y media superior, prefiriendo esta modalidad de participación virtual, y se enviara un reporte de avance a el grupo estatal coordinador, ¿no? En la primera experiencia positiva, la integración del grupo estatal interinstitucional, se realizaron 5 reuniones de trabajo con el grupo coordinador institucional en Michoacán, por sus iniciales GESIM. En ella participaron 20 instituciones, colegios que tienen diferentes planteles en todo el estado de Michoacán, instituciones que trabajan por y para la adolescencia, las juventudes y la niñez en nuestra entidad federativa, y que también se buscara que ellos instalaran casillas, registraran personas voluntarias, nos apoyaran con el fotocopiado de las boletas e incluso con la captura de sus respuestas para que no tuviéramos un cuello de botella en la sistematización de sus resultados. Una segunda experiencia positiva fue la realización de ruedas de prensa, en la que buscamos transmitir con información socialmente útil a toda la sociedad, con énfasis en las niñez y en las juventudes, cuáles eran las características que tenía este ejercicio nacional, promoviéramos su participación y también pudiéramos socializar los resultados obtenidos. Una tercera experiencia positiva fue la gestión para que cada uno de los colegios, la Secretaría de Educación en el Estado, dirigieran oficios a todos sus planteles en donde les invitaran a participar, les dieran a conocer la consulta infantil y juvenil y también pudieran registrar a personas voluntarias que instalaran estas casillas. De estas 404.513 participaciones recabadas en Michoacán, noten ustedes 12.685 fueron gestionadas por las instituciones integradas que se integraron a nuestro grupo estatal coordinador. Un cuarto elemento fue el envío de reportes de avance de las participaciones obtenidas por cada una de las casillas que se instalaron en el grupo estatal coordinador a través de 20 reportes de avance. Si decimos que las jornadas de participación se realizaron en noviembre de 2024 y noviembre tiene 30 días, el envío de 20 reportes prácticamente significa que los estuvimos mandando a diario. Como conclusiones, y ya con esto finalizaría, encuentro desafíos, pero también experiencias positivas. En los desafíos, creo que se requiere para próximas ediciones seguir fortaleciendo la vinculación institucional de este ejercicio nacional de principio a fin, lo que implica no solamente integrarlos al comité de acompañamiento, a los grupos estatales coordinadores, sino también el que pueda, por ejemplo, la Secretaría de Educación identificar este ejercicio en sus programas de estudio, no solamente para que se asegure la participación de todas las escuelas, sino para que también se puedan analizar como parte de las actividades curriculares los resultados obtenidos. Un segundo desafío es considerar la metodología de participación en las primeras infancias, sobre todo de 3 a 5 años. Si buscamos que el ejercicio sea en tono de autonomía e independencia, creo que es más conveniente una expresión gráfica en donde le digamos a niñas y niños de primeras infancias: haznos un dibujo de cuáles son las principales problemáticas que identificas en tu vida cotidiana, o cómo te gustaría que fuera tu comunidad, etcétera. Nos aporta más elementos que una boleta, y esto quiere decir que incluso cuando la boleta tuvo palabras que entendían niñas, niños y adolescentes, que se piloteó, que tenían iconografías, dibujos que permitían entender el fraseo de la pregunta y sus opciones de respuesta, es mucho más fácil y aseguramos la autonomía en la participación si pedimos un dibujo. También cambiar el mes en el que se realizan las jornadas de participación por uno que tenga menos días festivos.
Noviembre en México implica la celebración de Día de los Muertos, una celebración muy importante. El 20 de noviembre, el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces se debe de buscar un mes en el cual haya menos días festivos en el ámbito escolar. Y por último, institucionalizar y mantener la permanencia de un ejercicio nacional. Y es que miren, en tiempos de austeridad hay una propensión a cortar el presupuesto justo actividades que atienden a niñas, niños y adolescentes. Y ahora que se habla de una reforma electoral, creo que es muy importante que ejercicios como estos se institucionalicen y nos permitan hacer un comparativo en cuáles han sido las tendencias de opinión de las diferentes infancias y juventudes que han participado en un ejercicio como este. Y creo que la consulta infantil y juvenil, con 10 ediciones desde 1997 a la fecha, corresponde a este ejercicio que enarbola este compromiso de México y sus instituciones por atender el sentir de niñas, niños y adolescentes. Cierro con esto, como experiencias positivas, justo el mantener la modalidad de participación virtual y digital. Estamos hablando que si queremos que niñas, niños y adolescentes participen y que ellos son nativos digitales, es importante que sigamos contando con plataformas que respondan a sus habilidades digitales. El segundo, que la participación de niñas, niños y adolescentes se mantenga en todo momento para alejarnos del adultocentrismo, en la definición de las temáticas, en el fraseo de sus preguntas y en la creación incluso del razonar creativo que acompañe la elaboración, diseño de las boletas, de los personajes, etcétera, porque justo esto nos evita la homonormatividad, que los adultos impongan su visión de las cosas en un ejercicio que se pretende por y para niñas, niños y adolescentes. El tercero, mantener el portal de resultados activo y generar plataformas que como este permitan que con un acceso público cualquier persona pueda entender de una forma amigable, intuitiva, cómo hacer filtros que permitan identificar la opinión de niñas, niños de tal municipio y con tales características. Y por último, incorporar el desarrollo de este ejercicio nacional como una meta colectiva para todos los miembros del Servicio Profesional Electoral Nacional. Esto implica que sea una meta evaluable para todos los funcionarios, funcionarias del INE y de los OPLES, de los organismos públicos locales en materia electoral, y definir también metas de participación para en grupos vulnerables, que se siga definiendo una expectativa, una cuota de participaciones mínima para segmentos que viven con alguna vulnerabilidad en la atención de sus derechos humanos. Con esto cierro mi participación, agradeciendo a todas, a todos el favor de su atención. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Edgar. Muy interesante tu presentación. Pues hablaste de los diferentes aspectos representativos, los resultados obtenidos, las experiencias replicables, cuáles fueron las temáticas que se trataron desde la perspectiva de la niñez y la adolescencia en los 4 grupos etarios que se identificaron. Me llamó mucho la atención que cerca del 50% de la participación en Michoacán fue digital. Esto dentro de los 400,000 participantes que hubo, un poco más de 400,000, y que arriba del 80% fueron en escuelas. Eso nos da la pauta de por dónde debería ser la consulta. Que fue una participación muy copiosa en Michoacán. 3 de cada 10 niños y niñas identificados fueron consultados. Eso habla de un gran trabajo logístico que nos explicaste de organización y al final cerraste con algunos desafíos importantes para que este tipo de consultas pues no queden en vano, sino que se siga adelante con las mismas. Y diría yo un poco más allá, pues veremos qué pasa con las políticas públicas en los diferentes niveles de gobierno, cómo se traducen en políticas públicas que atiendan a los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Con esto vamos a pasar entonces ahora a nuestra última ponencia por parte del doctor Martín Gabriel de los Heros. Le doy la palabra, doctor, hasta por 20 minutos. Adelante. ¿Tiene su micrófono cerrado, doctor? Muchas gracias por la invitación a participar, principalmente al INE, a participar en este evento del 36 Congreso Internacional de Estudios Electorales, em, principalmente con la visión desde la academia acerca de las experiencias de la inclusión
en etapas tempranas y como ya comentaron los dos expositores, tanto a nivel nacional del INE como a nivel local, nos tocó participar en esta consulta infantil y juvenil 2024. ¿Sí? Em, Me gustaría, con el ánimo un poco de que se pueda recuperar esta experiencia y si algún país lo quiere plasmar, eh, tenga en cuenta muchas de las cosas que aquí ya se han comentado. Un ejercicio de este tipo donde casi más del 30% de la población de la edad de 3 a 17 años ha participado, implica realizar muchas actividades o ir consolidando este tipo de participación. Esta es la 10ª participación. Tuvimos la suerte como institución académica de acompañar este proceso, pero es un proceso que ya viene siendo paulatinamente cada vez mejor. Las expectativas estaban por los 7 millones y se obtuvo 10 millones. O sea, las metas fueron ampliamente superadas, pero lo que explica un poco todo lo que se ha alcanzado es gracias a las diversas estrategias que ya la institución misma, por la misma experiencia que ya ha tenido, fue consolidando y lo plasmó, no solamente a través de la institución en el ámbito general, como organización, sino también a nivel del país. Creo que eso es algo importante cuando se consolida y se consolida a través del tiempo y a través de hacer un trabajo muy amplio y muy convocante, así como han visto que se hizo boletas de todo tipo y pensando en la inclusión, también, el trabajo, que nos tocó, eh, hacer, que es la parte más académica, la parte más de las boletas, sí, por ahí, dijeron, ¿no? Flax estuvo encargado de las boletas. Yo diría un poco, sí, pero no lo hicimos solo, porque ya también había todo un, equipo técnico que nos acompañó y que también participó. Eh, Estos son los puntos que a mí me gustaría desarrollar, ¿no? En la parte metodológica, conceptual, empírica y de investigación, que a nosotros en la academia siempre nos interesa, pero lo importante aquí era contribuir a que lo que se genere pueda ser muy bien aceptable por este tipo de población a las cuales nos dirigíamos, ¿sí? Por ejemplo, en la parte metodológica, sabíamos que esta era una experiencia cuantitativa. Ya teníamos los antecedentes de hace 3 años. Se tenía una meta que cumplir y entonces habría que mejorar algunos aspectos para lograr tener una eh, captación de participación, que es la que se obtuvo. Y entonces aquí rescato el primer punto. Esto fue colaborativo y fue interinstitucional. El equipo técnico fue conformado por diversas personas que sus trabajos están orientados a la población objetivo de esta consulta. ¿Sí? Entonces, para no mencionar a todos, porque hay algunos que me puedo olvidar, ¿sí? Pero estaban representadas eh, todas o varias de estas instituciones, los cuales nos dieron orientaciones, también colaboraron en la parte del diseño, de haciendo sugerencias o recomendaciones para ir afinando la boleta. Entonces, no es un trabajo solamente de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, la sede de México, y el gran equipo que acompañó en esta actividad. Tuve la suerte de tener en un principio a todo el grupo del área de educación de la Flaxo México, además de otras colegas con las que
ya he venido trabajando diversos proyectos a lo largo de de estas últimas décadas. Y creo que también eso es importante, tener un equipo al menos que no podría decir totalmente consolidado, pero sí en vías de consolidación. Lo que ya el INE tiene a través de 10 experiencias, nosotros también aquí, al menos en el equipo, ya llevamos más de una década al menos trabajando diversos proyectos. Y eso también cuenta, el equipo con el cual uno tenga y nos permita realizar un trabajo de esta envergadura. Em, ha habido muchos procesos que implica para esta actividad, por supuesto. Ya lo mencionaron, a mí me interesa un poco mostrar la parte metodológica porque hay que tener en cuenta muchos elementos que en la academia somos muy escrupulosos en hacerlo y que para esta actividad también ayudó y creo para conseguir estos resultados. ¿Sí? Hubo una consulta previa, ¿sí? Hubo una, y en esa consulta previa, lo señalaron ya los que me antecedieron, se determinaron los problemas, los tres grandes problemas, ¿sí? Que luego fueron los insumos necesarios para la elaboración de la boleta. Por supuesto, teníamos que validarla, esa boleta, tuvimos que hacer prueba piloto, ya como equipo académico, y en las diversas instancias y en los diversos grupos de edad y también, así como la parte logística que estaba preocupada por incluir niños, niñas, adolescentes eh, con discapacidad o con ciertas dificultades o los que se consideraban indígenas, eso también se tuvo que aplicar en la prueba piloto. Es un desafío, por supuesto. ¿Por qué? Porque somos un país muy diverso. Y al ser muy diverso implica ampliar mucho más el rango de cualquier actividad que estamos haciendo, sea en la parte logística o sea en los contenidos que estamos realizando. Entonces, esa validación de la prueba piloto, aquí me acompaña, creo, la doctora Solana, fue muy puntual su trabajo y su apoyo en esta actividad. Por supuesto, esas pruebas pilotos para los que trabajamos métodos cuantitativos son muy importantes y nos permiten mejorar los instrumentos, en este caso las boletas que teníamos que construir. ¿Sí? Posteriormente, la parte esta de aplicación que es netamente y estuvo a cargo de el INE. Y al final, los análisis descriptivos y analíticos de los resultados. Eso fue un poco dentro de este contenido metodológico lo que compete a la parte de nuestra participación como institución académica. Partes conceptuales, por supuesto que tuvimos que construirlas, ¿sí? Y en esas tres grandes bloques temáticos de problemas que habían mencionado esta población en ese primer sondeo y que sirvió para la construcción de todas las boletas. Quedan elementos por discutir, por reflexionar. Aquí pongo dos. Por supuesto, hubo muchos, por supuesto, hay un documento metodológico con elementos teóricos de algunos de los puntos que se han desarrollado. Estos desafíos en torno, por ejemplo, el derecho a la participación de niños. Se ha recalcado disminuir el adultocentrismo y eso por supuesto, se pretende eso, ¿sí? Pero quedan aún elementos, si ellos asumen ese derecho o nosotros como adulta final le estamos como otorgando eso. Entonces, hay una confusión entre la participación y el derecho a la participación. Sí, todavía creo que quedan ahí y esos son los desafíos para el futuro, ¿sí? Otro punto que me gustaría tocar porque ha sido reiteradamente en las diversas consultas anteriores, el medio ambiente. Los niños, los adolescentes están muy preocupados por el medio ambiente. Hoy cambió un poco el matiz, pero en las otras consultas ha estado presente. Entonces,
sí están o tienen más conciencia que nosotros o tienen o están preocupados por esto y lo están mencionando. Y entonces, este, en la parte de esto del medio ambiente y cuidado de animales que fue en esta oportunidad, ¿sí? Eh, habría todavía más que ahondar sobre estas perspectivas ambientales comunes en entornos diversos, que en la literatura lo podemos encontrar y que también está en algunos de los documentos que hemos compartido con el INE. Otro aspecto, eh, el aspecto empírico, ya se ha mencionado aquí. eh, Son 10 más de 10,7 millones de participación, ¿sí? Por supuesto, hay cierto predominio de niñas, ¿sí? Un poquito más del 50 por ciento, ¿sí? Eh, el grupo que mayor participa nos mostraban a nivel local lo que se presentó en Michoacán también se da a nivel federal, ¿sí? El grupo en mayor porcentaje participó de estos 10 millones son el grupo de 10 a 13 años, ¿sí? Algo que llama la atención es estos datos que, por ejemplo, uno puede ver, ¿no? En estos 12 últimos años, del 2012 al 2024, la participación creció 4 veces más, ¿sí? Eso habla de que, uno, las estrategias que Edgar nos mencionaba, las diversas estrategias que son necesarias para alcanzar eh, este tipo de participación que se ha obtenido. Sensibilización, comunicación y ahora, si además entramos en las escuelas, que este es un ejercicio que se comience a implementar, a conocer, a difundir desde las escuelas que tienen el derecho y pueden participar y ya se establece, ahora que hablaba de una propuesta, yo inmediatamente estaba pensando, tendría que ser octubre. ¿Sí? Octubre no hay nada festivo. Entonces, aquí están los colegas funcionarios del INE. Creo que sería el mejor mes y además tiene 31 días, un día más, ¿sí? Entonces, pensémoslo. Pero desde la academia a nosotros, ¿qué nos deja esta lección? Se puede lograr hacer grandes recopilaciones de datos, censos, por ejemplo, cuando uno está hablando, por supuesto, pero sí requiere un esfuerzo gigantesco. Personas, instituciones, organizaciones, estrategias de comunicación, ¿sí? Y lo otro, consolidar una experiencia como la que ahorita estamos comentando. Eh, Algo importante que a nosotros también nos interesa mucho es que hay preguntas abiertas. ¿Sí? Sí es un trabajo netamente cuantitativo, pero había en años anteriores varias preguntas abiertas. Y entonces, esa es muy importante en un método cuantitativo. ¿Por qué? Porque abre la oportunidad para conocer mucho más de lo que ya plenamente está precodificado como experiencia. Y entonces, esta fue ahora por la forma y por las metas que más o menos se concebían, entonces se decidió solamente incorporar para cada grupo de edad una pregunta abierta. Y entonces, y hubo mucha participación. Aquí, por ejemplo, tenemos el grupo de edad de 10 a 13 años, ¿sí? ¿Qué otras cosas o algunos indicadores a nivel general, a nivel del país, sobre este tema del ciberespacio seguro, por ejemplo, ¿sí? Nos señalan por ahí, por ejemplo, el 39,4, bueno, está el porcentaje y está también en la participación, ¿no? Por ejemplo, para promover el comportamiento respetuoso en el ciberespacio. Y así como eso, otras estadísticas. Y paso al siguiente que em, nos puede ayudar a ver la parte esta lo empírico. Y lo empírico, ya
lo dijeron los que me antecedieron, 10 millones, 10.7 millones de participación y un poco más, ¿sí? La pregunta abierta, que creo que es oportuno señalarlo y la ventaja que tiene, y hoy que estamos ya muy inmersos en esto de la inteligencia artificial generativa, va a ser un elemento que nos puede hacer profundizar mucho de lo que se presentó de manera más o menos sistematizada, organizada y general, ¿sí? Por ejemplo, una de las preguntas abiertas de uno de los grupos de edad, vean la participación, vean lo que se obtuvo en esta pregunta abierta, ¿sí? Claro, por supuesto, versó sobre los 3 ámbitos que se había seleccionado, pero también incluyeron otros más, ¿sí? No solamente los entornos seguros, no solamente el cuidado del ambiente de los animales y la prevención de adicciones, sino también servicios públicos y vulnerabilidad, por ejemplo. Sí. Además, incluyeron otros como los derechos humanos, problemas de discriminación que los niños están contemplando, lo están viendo, la igualdad, ¿no? La participación política, la educación sexual. Son otros elementos que eso nos permitió rescatar a través de las preguntas abiertas. Por supuesto, hay preguntas no válidas, hay algunos que no participan, pero esta experiencia de incluir estas preguntas abiertas, si bien constituyen un esfuerzo enorme para hacer el procesamiento, pero ahora gracias a todo lo que existe como método, como elementos para la investigación, por eso ya ahora entro ya a este rubro de lo que es investigación. ¿Qué es lo que tenemos? Primero, una profusión de datos. Son 10 millones de registros, ¿sí? Tenemos para, ya esto se puede constituir un Big Data, ¿sí? Más la pregunta abierta. Y entonces podemos usar las diversas técnicas y herramientas que hoy ya tenemos como la minería de datos. Podemos profundizar el análisis. Para eso está la IA Gen, ¿sí? Para, sobre todo, ampliar el análisis de preguntas abiertas. Este es un desafío para lo que estamos dedicados en la academia, ¿sí? En la academia, siempre a veces estamos pensando la generación de información, y la generación de información es costosa. La generación de información nos lleva mucho tiempo y aquí contamos con información. Y entonces esto puede ser muy bien retomado, un análisis de otro tipo que muy bien se puede hacer porque ha sido bastante bien planeado y ha sido bastante bien llevado con rigor metodológico y, por supuesto, detrás no solamente fue la metodología, no solamente fue sino todos los que han participado, todas las personas que han estado desde la casilla, todos los que recopilaron la información, lo que se ha hecho a través también de la parte digital. Todo eso nos ha permitido y nos va a permitir, para los que estamos dedicados a la investigación y también para los tomadores de decisiones, aquí está la información. Y esto es lo que piensan, sienten y quieren los niños de nuestro país. Y un buen porcentaje de estos niños son los que están manifestándose. Y entonces, ahora podríamos tomar decisiones, podríamos hacer investigaciones, podríamos hacer política, orientar políticas públicas acerca de lo que les preocupa a los niños y adolescentes y qué deberíamos hacer como sociedad, como academia, como políticos y como gobierno. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos a la orden ahí para las preguntas que se puedan plantear. Gracias. Muchas gracias, doctor. Excelente presentación, muy bien estructurada. Nos hace reflexionar sobre lo que implica la construcción de una estructura organizacional que permita hacer este tipo de consulta con participación interinstitucional y estrategias y mecanismos de inclusión. Desde la experiencia de edad 10 años de Lina haciendo esta consulta,
y con una perspectiva desde la academia, ¿no? Que tuviera ciertas consideraciones como la que usted nos presenta, con establecer una metodología donde se habla del diseño de las boletas, cómo deben de ser estas, un pilotaje, cómo se van a sistematizar los resultados, de tal manera que haya un análisis adecuado de los mismos. Algunos retos conceptuales, desafíos que implica la participación de la niñez y la confusión que hay con los derechos de la participación de la niñez, cómo se ha ido haciendo más importante el tema del cuidado del medio ambiente de las niñas y niños y adolescentes, el tema empírico de generar, cómo lograr 10 millones con 10.7 millones de participantes, cómo analizar respuestas en una pregunta abierta, cómo sistematizar los resultados cuantitativos de tal manera de que podamos llegar a un cuarto punto que sería la investigación, una big data con una amplia cantidad de datos que habría que organizarlos, sistematizarlos, utilizar las herramientas que ya existen para el análisis de los mismos y poder generar información que sea útil, como bien lo dice usted, para construir políticas públicas que atiendan estas necesidades identificadas. Quisiera aprovechar el tiempo que nos queda para darle oportunidad al maestro Arturo González de que nos pueda complementar su participación, ya que tuvo algún problema técnico cuando la estaba presentando. Adelante, maestro, por favor. Muchas gracias, Ricardo. Y una disculpa, sí, hubo un problema aquí de conexión y ya no pude continuar. Bueno, ya solamente daría algunas reflexiones y datos duros respecto a la participación de los 10.7 millones de niños, niños y adolescentes. Se instalaron se instalaron 63.077 casillas en 2.396 municipios en 32 entidades. La opción que más se utilizó fue el portal público en casilla con 4.937.622, seguida por la aplicación móvil con poco más de 2.5 millones y boleta impresa 1.2 millones. Igual el uso del portal público sin casilla fue alrededor de 1.9 millones aproximadamente. Se contó con la participación de 30.000 personas voluntarias. Se abrió la participación para contar con un equipo, más bien para que cualquier persona que contara con un equipo de Internet pudiera hacer el ejercicio de participación y en aplicaciones en dispositivos móviles del instituto. En cuanto a participación por género, 49.6 señalaron ser niñas y mujeres adolescentes, 48.3 se identificaron como niños y hombres adolescentes, 1.4 declararon una identidad distinta de género y 1.3 no respondió. En cuanto a población indígena, se tuvo una participación de 11.8%, 5.3% se identificaron como afrodescendientes, 7.7% manifestaron tener alguna discapacidad. Y bueno, a modo de reflexión, creo que uno de los grandes retos que tenemos es cómo hacer que estas consultas incidan en políticas públicas. Creo que sí es algo que debemos considerar y también nosotros como sociedad, como familiares, padres, hermanos, madres, seres queridos de alguno de los niños, pues tener en cuenta que lo que nos están pidiendo ellos es el cuidado del agua, del medio ambiente, tener un alumbrado público que funcione para tener mayor seguridad e incluso refieren amenazas en tener conocimiento sobre amenazas y riesgos en el ciberespacio y actuación de la policía cibernética. Si nos llevamos, y quisiera dejar esto, pues la reflexión para todos, si lo que estamos hoy aportando a nuestras niñas, niños y jóvenes, pues es suficiente o no. Ya ellos son en un futuro no muy lejano adultos y nos están pidiendo hoy en día que los escuchemos y tomemos en cuenta. Y sí es algo que debemos concientizarnos todos y todas para tener un mundo mejor, así que literal. Muchas gracias. Muchas gracias, Arturo. Qué bueno que pudiste conectarte y dar aquí una última explicación de todo lo que representó el trabajo del INE para hacer esta consulta, los datos, los resultados que se dieron. Y bueno, damos ahora, nos quedan algunos minutos de sesión.
Hasta el momento no tenemos por aquí preguntas y por parte de gente que esté participando, pero pues aprovecho yo para pues, darle de nuevamente, a ver, parece que ya llegó algo. Hasta este momento sí no tenemos todavía preguntas, pero quisiera pues darles nuevamente la palabra, que pudieran hacer alguna reflexión final cada uno de ustedes como ponentes. Podemos tal vez empezar por parte del licenciado Edgar para que nos dé la experiencia desde lo local. ¿Cuál sería su reflexión final a todos estos trabajos y cómo esta consulta ayuda a fomentar y construir la cultura cívica desde edades tempranas? Adelante. Sí, la construcción de la ciudadanía, la comprensión, recreación de la democracia, la explicación del por qué es preferible que vivamos en una democracia, debe de realizarse desde edades tempranas. Cuando hablamos de un aprendizaje significativo en las primeras infancias, a nosotros nos ha sido notable identificar que en la actualidad hay funcionarios de casilla, diputadas, gobernadores, presidentas municipales que nos han mencionado que conocieron al IFE, ahora INE, a través de la consulta infantil y juvenil, ¿no? Entonces, creo que este tipo de actividades justo nos ayudan a generar un aprendizaje significativo que se queda guardado por mucho más tiempo en quienes en algún momento conocieron la boleta, participaron, vieron una urna en su escuela o acompañaron a sus papás el día de la jornada electoral y también ellos encontraron una boleta en la que participar. Con ello creo que, en resumen, ejercicios tan relevantes como este deben de mantener esta característica de nacional, de permanente y de institucionalizarlos para que sigamos teniendo este primer acercamiento al INE y a sus funciones. Yo siempre he dicho que en educación cívica, las actividades de la consulta infantil y juvenil es la carta de presentación, la mejor carta de presentación que tiene nuestra institución. Y lo es porque a diferencia de muchas otras actividades, creo que nadie se opone a que niñas, niños y adolescentes participen y tengan un espacio en el que puedan expresar su opinión y sus propuestas, ¿no? Dicho lo anterior, pues creo que la permanencia e institucionalización de este ejercicio justo requiere la comprensión del por qué es relevante, por qué es importante sensibilizarnos a la opinión de las nuevas generaciones y sobre todo, pues la consecuencia, la congruencia. Eh, Atender el sentir recabado en condiciones, acciones claras que se traduzcan en una mejor calidad de vida para nuestras infancias y juventudes. Es cuanto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Muy buena participación. Me gustaría ahora escuchar la reflexión final por parte de la academia, del doctor Martín, que nos pueda comentar cómo podemos lograr que este tipo de información, estos datos que se generan a través de la consulta, pues realmente puedan impactar a nivel nacional, sean representativos y no se pierdan en un buen ejercicio que no se logra un resultado con ello. Adelante, doctor. Antes de contestarte Sí, ahí, claro. un poco me gustaría lo que mencionaba Edgar, ¿sí? En la teoría. Nosotros muchas veces todo esto lo vinculamos a la teoría y lo que señalaba de estos nuevos funcionarios públicos en estos momentos y que señalan esto, conocí al IFE o al ahora INE, sí, a través de la consulta infantil. Eso nos habla la teoría, no sé si está bien la traducción, es experiencial. O sea, tiene que ver con la experiencia, ¿sí? Uno va aprendiendo de la experiencia. Y esta es una participación en experiencia. Hay otra también categoría, un enfoque acerca de cómo aprendemos. Y aprendemos mediante la práctica, ¿sí? Y hay dichos también ahí, ¿no? Cuéntame algo, dime algo, me olvido, pero ponme a hacer algo y eso recuerdo, ¿sí? Entonces, practicar esta, hacer la práctica de la democracia desde temprana edad, por supuesto, no se va así, no. A ver, veámoslo esto, lo que ahorita nos señaló el colega, es exactamente así no hagamos política pública, sería un desperdicio dada la cantidad y profusión de datos que hay. La experiencia que han vivido estos 10 participantes, 10 millones de participantes, 10,7 millones de participantes,
va a ser una experiencia que va a servir para más adelante en cómo van a participar en la vida pública. De eso, créanme, tengo amplia seguridad, porque diría a mis colegas, y capaz aquí puedo pecar un poco, la teoría lo dice y lo está señalando no solo la teoría, lo empírico que ahorita Edgar está mencionando. O sea, ya hay personas que están mencionando esa experiencia que hoy tienen a través de la participación. Entonces, aquí me apoya dos cosas, la teoría y el empirismo, ¿sí? Entonces, ya hay ganancia. Y si esto se refleja en política pública, se refleja en acciones concretas que tendría que hacer el gobierno principalmente, vamos a mejorar mucho más y vamos a consolidar la democracia. Y este ejercicio debe ser un ejercicio que debe continuar siendo apoyado porque es una manera de cómo generar mejor participación política en este país. Bueno, es lo que considero, pienso y creo a través de esta buena experiencia que me ha tocado participar. Gracias. Eh, micro, Ricardo. Perdón. Sí, sí, gracias, doctor. Muy interesante lo que comenta. Efectivamente, el sembrar esa semilla desde la niñez, donde se va inculcando el interés por participar, por involucrarse, con una experiencia significativa, como decía Edgar, y una forma experiencial, ¿verdad? Que es la manera en que mejor aprendemos todas y todos, a través de participar, como bien lo dice usted, como establece el modelo constructivista, construir el conocimiento a partir de la experiencia y no en la teoría. Creo que esto es muy importante y relevante que lo podamos rescatar. Y el hecho de que llegue a 10.7 millones de niñas y niños y adolescentes, pues es muy importante. Creo que es muy de aplaudir por parte del esfuerzo del INE y de todas las instituciones como Flaxo y otras que se involucraron para llevarla a cabo. Le doy la palabra ahora a Arturo González. ¿Alguna reflexión que quisieras hacer al respecto de estos temas y cómo la participación temprana de las infancias es importante para una consolidación de la democracia a nivel nacional hacia adelante? Gracias, Ricardo. Pues ahora sí que, como lo dijeron mis dos compañeros ponentes, pues el tema aquí de la consulta infantil no es tanto la organización y toda la implementación, sino es el resultado, es escuchar a los niños, es a las niñas también y adolescentes, es tener en cuenta qué nos están diciendo, quitar el adultocentrismo, implementar lo que ellos nos quieren decir. Si no hacemos eso, prácticamente podría decir el ejercicio, pues pasaría, pues, no muy, eh, ¿cuál sería la palabra? No tendría el resultado que se busca. Aquí lo que buscamos es escucharlos a ellos y implementar acciones que pues, sí, atiendan esas necesidades que nos están diciendo. Como lo dijo Martín, también el tema es, pues, este tipo de ejercicios le dan a las juventudes y a los niños y niñas, pues, un aprendizaje desde muy temprana edad. Actualmente, pues, ya lo estamos implementando de 3 a 5 años y de ahí hasta los 17. Todo ello, pues, genera que tengan esa motivación, ese interés de participar en aspectos ya pues electorales entre el medio en el que ellos pudieran participar, que es a través de sus opiniones, en temas de interés para ellos, como es el medio ambiente, el cuidado de los animales, prevención de adicciones, que son temas muy relevantes y que son parte de la agenda de ellos en este momento. Entonces yo sí haría esa reflexión. Creo que aparte de que fueran autoridades las que pudieran hacer también este tipo de políticas, creo que nos corresponde a cada uno de nosotros y nosotras apoyar ese llamado que nos están haciendo. Gracias. Muchas gracias, Arturo. Sí, muy relevante lo que dices, que hicimos la consulta, ya los escuchamos, tenemos la información, tenemos los datos. Ahí nos están diciendo qué es lo importante para ellos y ellas. Y ahora toca que nosotros como autoridades en las diferentes órdenes de gobierno, inclusive la academia,
todos los sectores de la población podamos escuchar y no quedarnos ahí, sino ir a la acción a través de generar pues una respuesta efectiva a sus necesidades, a lo que nos dijeron en la consulta, a través de políticas públicas que atiendan esas necesidades de seguridad, de medio ambiente, de control de las adicciones, que podamos bajarlo en los 3 niveles de gobierno, a nivel nacional, a nivel estatal y a nivel local. Considero que a nivel local, en los ayuntamientos, debe ser la primera respuesta, es el primer contacto de las personas con la autoridad, y creo que ahí pudiera generarse en acciones importantes. Considero que en la academia se debería también involucrar el sistema educativo a nivel nacional en este tipo de procesos. Creo que se involucró, pero tal vez un poco más activo en la implementación de acciones de política pública, de formación de ciudadanía desde las infancias, donde los maestros, maestras estén a través del constructivismo, dinámicas lúdicas, divertidas en el aula, enseñando estos conceptos de participación. Creo que estamos llegando al tiempo de cerrar el panel. Les daría un minuto para ahora sí que despedirse y algún mensaje final que quisieran dar a nuestra audiencia. Estamos en este momento para hacerlo. Le pido a Edgar que empezamos con él, que sea muy breves, un minutito para que podamos expresarnos cada uno de nosotros. Adelante, Edgar. Muchas gracias. Yo espero que con esta plática hayamos generado en la audiencia el interés de conocer los resultados de la consulta infantil y juvenil. En cualquier motor de búsqueda, si ustedes ponen consulta infantil y juvenil 2024 INE, los va a llevar seguramente al portal de resultados, en los cuales podrán conocer las infografías, hacer los cruces de información que les permitirán conocer estos resultados. Y de igual forma, seguir las redes sociales del INE y de los organismos públicos locales en materia electoral para conocer todas las actividades que estaremos desarrollando a finales de este año, en lo que queda, y el siguiente año. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Y sí, hay que ver las plataformas. Está espectacular la manera en que puede uno analizar la información con esa plataforma. Los invitamos a ir a las páginas del INE y ver esto. Adelante, doctor Martín, si nos quiere hacer algún comentario final, una reflexión Eh, final importante. Creo que esta experiencia es un buen ejercicio para que en otros países se pueda replicar. Eh, en esta charla, en estas exposiciones, se han vertido ahí las diversas estrategias que tendrían que comenzar a generar, las diversas eh, actividades que tendrían que realizar. Ya hay experiencia. Esta es una muy buena experiencia que México puede brindar al resto de países. Y entonces, ¿demanda un esfuerzo? Por supuesto que sí demanda. Y para la academia, los datos están abiertos y es hora también de seguir profundizando el análisis. Creo que es una muy buena oportunidad y creo que en esa parte en el INE son muy dadivosos para permitirnos a cualquier institución poder utilizar, seamos de la academia o de los gobiernos, ¿sí? Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor. Interesante la posibilidad de poder replicar estos ejercicios en otros países, en América Latina. Sería muy, muy interesante poder generar un esfuerzo similar y que toda la experiencia que se ha tenido en México pueda ser compartida y se pueda aprovechar de mejor manera, ¿verdad? Muy bien, pues un último mensaje, Arturo, que nos puedas compartir respecto a esta participación temprana de las infancias en los procesos de educación cívica y de participación ciudadana. Claro, bueno, pues ahora sí que como se comentó a lo largo de todo el panel, pues ahí están los resultados. Es ahora sí que pues obligación nuestra atenderlos, escucharlos a nivel autoridad, a nivel, como lo comentabas, autoridades federales, locales, municipales y como personas. Yo creo que sí también nos corresponde atender este llamado que nos hacen. Y como dijo el licenciado Edgar, pues invitarlos a que visiten el portal de resultados de la consulta infantil. Ahí están, aparte de los resultados, las expresiones, las propuestas, infografías,
resultados por casilla, información sociodemográfica y actividades descargables que están muy interesantes y son de conocimiento público. Y sí, creo que es muy buen ejercicio que se puede replicar, como bien dijo el doctor Martín, en otros estados. Es muy buen ejercicio. Gracias. Muchísimas gracias, Arturo. Y fíjate que es importante lo que dices de que debe ser a nivel personal. A fin de cuentas, una sociedad se forma de voluntades individuales que se suman a una idea, a una causa, a un enfoque. Y creo que sí es importante que más allá de actuar como servidor público, como autoridad o como academia, también actuemos como personas y veamos la relevancia de considerar en esta idea de incluir a la niñez, a la adolescencia en estos procesos de decisión que por el adultocentrismo no necesariamente los involucramos, ¿verdad? Pero deberíamos escuchar y poner atención. Quiero cerrar este panel haciendo una reflexión general donde decimos que esta consulta infantil y juvenil 2024 organizada por el INE reafirma, y lo hago enfático, que no puede haber democracia plena sin la participación de niñas, niños y adolescentes, sin que los podamos incluir en todos los grupos etarios y en todas las personas de diferentes grupos vulnerables. En este ejercicio se incorporó población indígena, población con discapacidad, que no se había atendido con tanto esfuerzo a través de los diferentes mecanismos. Este es un ejercicio fundamental para construir una cultura cívica desde edades tempranas y toca ahora a las autoridades de los tres niveles de gobierno escuchar y poner en marcha o generar políticas públicas que estén basadas en la información que se generó, en los datos que ahí están, que hay que analizarlos y que nos permitan construir una mejor sociedad para todas y todos. Muchas gracias a todas y todos por escucharnos, a ustedes panelistas. Un orgullo para mí haber compartido este panel con ustedes. Y pues agradecer a la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales y al INE el podernos permitir participar en este congreso, en este 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales, con este panel que habla de las experiencias de la inclusión en etapas tempranas, el caso de la consulta infantil y juvenil 2024 en México. Muchas gracias a todas y todos, que tengan muy buen día. Buenos días. Concluimos la conversación. Nos vemos.